a todos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eri Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez y Pamela Frías. Miren, chicos, ustedes que son aficionados de los vehículos, voy a hacer una recomendación. Eviten los Sonata, eviten los K5 y sobre todo eviten los famosos Honda Civic 2016. ¿Y por qué, Pamela? No, porque ahora nuestros agentes del orden, cada vez que ven unos vehículos con esa descripción, hay también ciertas jipetas de ciertos colores, entran a tiros sin mediar palabra. A mediados del mes de mayo, unos agentes de la DNCD atacaron a tiros a una familia cristiana que iba en un vehículo de camino a la Romana. Gracias a Dios no hubo vidas que lamentar, pero ya ustedes saben, si son cristianos y tienen alguno de los vehículos que les mencioné, salgan de ellos o eviten comprarlos. Ay, Dios mío, pero y ven acá, y en esta ocasión fueron la misma policía o qué institución fue? Fueron agentes de la DNCD. Habría que ver a qué organismos estaban adscritos, si eran de la policía o de alguno de los otros cuerpos castrenses, pero eran agentes antinarcóticos en este caso. Entonces la probabilidad de que te entren a tiros si tú andas en un Sonata y eres cristiano es mucho más alta que la media. Eso está interesante. Sí, eso es lo que demuestran los casos más recientes. Y ni siquiera preguntaron, eso ni preguntaron, estaba sospechoso, ¿no? Ni siquiera si tú tienes una tarjeta o algo, no, nada. No, yo entiendo que tú tampoco vas a ir, que mira, tú tienes de casualidad unos cuantos kilitos ahí en el baúl, pero por lo menos tú tratas de detener el carro. Si emprenden la huida, ahí tú quizás recurres a técnicas ya un poco más disuasivas, como echarle tiro a la goma, pero no tirotear el carro así de la nada. Se sabía que los cristianos era peligroso estar en ciertos sitios que no se le quiere que estén, pero caramba. Eviten esos carritos, sí, evítenlo. Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablamos sobre el plan de desarme que había anunciado el presidente Abinader. Hoy queremos hablar sobre el proyecto de Ley Nacional de Vacunas que ha preocupado a diferentes grupos y comunicadores. Ciertamente, Eric, hace unas 3 semanas que la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana. En dicha ley se instituyen esquemas de vacunación nacional, especial y extraordinaria de todos los ciudadanos dominicanos para evitar enfermedades que puedan ser prevenibles y erradicadas mediante la inoculación. También cabe destacar que dicha pieza establece que la inoculación será gratuita y sin discriminación. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido ajena a las controversias, sobre todo para quienes entienden que esta ley obliga a vacunarse y que esta obligatoriedad violenta libertades personales. Y incluso han llegado a tildar este proyecto de ley como inconstitucional. Sin embargo, esto no es nada más alejado de la realidad, ya que si de Constitución se trata, hay 2 artículos bastante explícitos al respecto. En ese sentido, el artículo 61 de la Constitución, que habla sobre el derecho a la salud, establece que el Estado debe de velar por la protección de la salud de todas las personas. Eso incluye obviamente cuestiones como el acceso a agua potable, mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso gratuito a medicamentos de calidad, asistencia médica y hospitalaria a quienes así lo requieran. O sea, como pueden ver, el Estado tiene la facultad de hacer lo que entienda necesario para prevenir enfermedades. También, dentro del marco constitucional, hay que tomar en cuenta el artículo 75, que habla sobre los deberes fundamentales que tienen los ciudadanos. En este sentido, cuando hablamos de los derechos, previo a hablar de deberes, se hablan de derechos, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre y la mujer en la sociedad. En consecuencia,
se declaran una serie de deberes fundamentales de las personas y entre ellos se destaca el de el Acápite 10, que dice actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. O sea, en una situación de una catástrofe, un tema de salud pública, independientemente de sus creencias o otros derechos individuales que usted pueda tener, prima actuar en base al principio de solidaridad social. O sea, usted no puede agarrarse que no, que yo tengo derecho a esto, que si eso pone en peligro a la colectividad. Ahora bien, esta iniciativa de vacunas, o sea, a través de un proyecto de ley de carácter obligatorio, ¿no?, también se ve en el ámbito internacional. En ese sentido, se han tomado iniciativas como la que se muestran en un estudio realizado por el Comité Asesor de la Asociación Española de Pediatría del año 2018, en el cual se establece que en al menos 11 países europeos, de un total de 31 estudiados, se contempla al menos una vacuna obligatoria en su calendario vacunal en niños pequeños. Es bueno aclarar que parece ser que hay una confusión entre el borrador que se tenía en la Cámara del Senado y el aprobado por la misma Cámara del Senado y que se envió a la Cámara de Diputados, que fue aprobado en primera lectura. El proyecto inicial establecía una obligatoriedad en lo de la vacunación extraordinaria, pero eso se eliminó y está el derecho que le asiste a cada ciudadano de si desea vacunarse o no con la nueva ley, con esta nueva ley. En el caso de los niños, nuestra Constitución tiene algo respecto de los niños y medicamentos y los tratamientos, me parece, y el deber de los padres. ¿No es así, Pamela? Sí, no solamente la Constitución, sino también está la ley 360, o lo que se conoce como el Código del Menor, que establece un principio que es el interés superior del niño. O sea, cualquier cosa que sea necesaria para salvaguardar la salud y el bienestar del niño prima por encima de cualquier otra cosa. Y en ese sentido, nosotros tenemos una jurisprudencia al respecto, que fue el caso de un niño, hijo de una pareja de testigos de Jehová, que como ustedes saben, ellos no aceptan las transfusiones de sangre. Entonces, el niño tuvo un accidente o tuvo una situación médica, no recuerdo exactamente cuál fue, que requería una transfusión sanguínea y los padres se negaron. Y el doctor que estaba llevando ese caso hizo caso omiso y procedió a la transfusión. Eventualmente, los padres demandaron a la clínica y demandaron a ese doctor bajo el alegato de que había violentado las creencias religiosas del niño o de los padres en este caso, y el juez falló a favor del doctor, estableciendo que si bien es cierto que había un principio de creencias religiosas de por medio, el interés superior del niño, en este caso salvaguardar su vida, estaba por encima inclusive de sus creencias religiosas. Además, este tema de, vamos a decir, la obligatoriedad o la alta recomendación, por decirlo de otra manera, de establecer ciertas vacunas de carácter obligatorio, es en respuesta al hecho de que las coberturas vacunales se han disminuido de forma importante en los últimos años, en parte por el tema del famoso movimiento de los anti-vaxxers, que son personas que entienden que las vacunas traen más daño que beneficio y que hay una relación entre las vacunas y los casos de autismo, lo cual se ha ido demostrando a través de estudios científicos que no es del todo cierto y que hay una serie de factores genéticos y ambientales que influyen en el autismo, que no necesariamente son la vacuna, porque si por eso fuera, yo creo que la mayor parte de la población tuviera autismo o alguna forma de autismo, lo cual no es el caso. También, por ejemplo, en el año pasado, a raíz de la pandemia y de que duramos unos meses trancados y demás, muchas madres o muchos padres se descuidaron con el tema de la vacunación de sus hijos. Entonces, estos factores han contribuido al resurgimiento de ciertas enfermedades que estaban prácticamente erradicadas y ha provocado también un aumento en la mortalidad infantil. Hay una acotación. La gente anti-vaxxer, los antivacunas, son los que ustedes lo pueden ver en internet, que tienen un gorrito así de aluminio, bien bonito, en la cabeza.
porque creen que le están leyendo los pensamientos y que todo ahí hay una conspiración en cada esquina. Eso son la gente anti-vaxxer, o sea, son gente muy leída, claro. Sí, sobre todo son unos grandes científicos de la NASA. Bueno, pero yo personalmente entiendo que esta es una iniciativa saludable, ya que las consecuencias de algunas enfermedades infecciosas prevenibles mediante la vacunación son a veces graves y, bueno, pueden evitarse si nos vacunamos. No hay necesidad de que un niño sufra las consecuencias de una enfermedad que es totalmente prevenible. Además de que la vacunación es la mejor herramienta para prevenir ciertas enfermedades infecciosas y es una de las medidas de salud pública que más vidas ha salvado a lo largo de la historia. Ahora bien, el gran desafío para implementar esta iniciativa se enfoca en dos ejes: la concientización. En primer lugar, las personas deben de saber, entender los beneficios y la necesidad de que estén vacunados y de que sus hijos estén vacunados de ciertas enfermedades. Y en segundo es el tema de la logística. ¿Tendrá el Estado la capacidad de distribuir todas las vacunas necesarias? ¿Tendrá la capacidad de instalar los puntos necesarios para que toda la población, inclusive aquellos que están en áreas remotas, puedan beneficiarse de un programa de vacunación adecuado? Eso está por verse. Adicional a lo que tú mencionas, a mí me preocupan tres cosas al ver el proyecto de ley. Y son: una, salud pública tiene la potestad de decirle a cualquier establecimiento que lo va a usar para la jornada de vacunación y ellos no podrán negarse. También me preocupa el hecho de que salud pública podrá importar los insumos y todo lo necesario para, o sea, sus planes de inmunización y vacuna y la cadena de frío, todo lo que necesiten, ellos lo van a poder importar para garantizar las vacunas que ellos van a estar dando y para la inoculación que van a estar haciendo, que dará el gobierno, y se lo van a poder hacer libre de aranceles y creo que también libre de impuestos, por lo menos de aranceles va a estar libre. Pero no hay ese mismo tratamiento para cualquier entidad privada que, o sea, que quiera también colaborar y traer e importar diferentes vacunas para diferentes enfermedades. Y por último, me preocupa el hecho de que se requerirá para, o sea, toda institución pública o privada que dentro de los documentos a solicitar se pida la tarjeta de vacunación, aunque hacen la salvedad de que no podrán negar servicios por no tener a mano dicha tarjeta. Bueno, respecto a lo que tú mencionaste, la parte de la potestad que tiene salud pública, básicamente el Estado en general tiene esa misma facultad, porque un ejemplo, en el caso de cuando se van a construir ciertas infraestructuras, el gobierno, si entiende que vamos a decir, un inmueble o en una zona específica que esté habitada o que haya algún tipo de inmueble privado, lo declara de carácter público o de utilidad pública, puede disponer de él, obviamente retribuyendo de manera equitativa a la persona que se va a ver afectada por esta medida. O sea que eso sería muy importante de aclararlo. O sea, salud pública tiene la potestad de decirle a cualquier establecimiento que lo usarán, pero debe de retribuirlo de una forma equitativa a cambio. Y obviamente tiene que ver que el establecimiento cumpla con las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo una jornada de vacunación. Y respecto a lo que tú dijiste de la tarjeta de vacunación, bueno, eso es algo que se aplica mucho, por ejemplo, en ciertos países como Brasil, como Bolivia, donde incluso es un requisito para tú poder ingresar, porque tienen ciertas enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, que les ha sido imposible de erradicar, y la única manera de evitar contagios y que eso pueda ser importado a otros países donde quizá no puedan tener el mismo control es a través de la vacuna. Y como tú bien dices, no pueden negarse a dar servicios. Dicho sea de paso, hubo un debate que se generó, creo que fue en Países Bajos, sobre eso mismo, por el tema del auge de los antivacunas con los niños en las guarderías infantiles, que le estaban requiriendo en un inicio que debían de estar vacunados contra el sarampión para poder ser admitidos. Han flexibilizado un poco con eso, pero también, tú sabes, eso ha traído sus dificultades porque si bien los niños que ya están inmunizados no han tenido problemas,
habría que ver cómo sería la situación con el caso de aquellos que no están vacunados. Habrá que ver realmente. Hay un debate muy fuerte respecto a las libertades, respecto de vacunación obligatoria o voluntaria. Y es totalmente válido, yo creo, el asunto del escepticismo, si usar o no una vacuna, pero este escepticismo no puede ser alimentado en base al desconocimiento total, sino que debe haber realmente un conocimiento o debe haber una constancia de que existe conocimiento de por qué no optar, porque si no, en nombre de la libertad, estaremos perjudicando la salud de realmente las próximas generaciones. Eso es un elemento que yo creo que hay que tener en consideración. Lo de la ley, yo cuando leí el asunto de los requerimientos de tarjeta de vacunación, eso no me pareció extraño porque justamente cuando tú inscribes a un muchacho en una escuela, un kinder, un asunto, te piden justamente que tú tengas en orden todo eso. O sea, eso no es nuevo realmente, eso que está en la ley. El asunto de los aranceles es interesante porque el gobierno se abroga el derecho de forma centralizada a hacer el proceso, bajo el argumento de que si lo deja a la brigandina o que todo el mundo lo haga, pueden haber estafas, como ocurrió un caso creo que Indonesia o Malasia, que le estaban inyectando prácticamente agua con sal a la gente. Eso estaba ocurriendo en México con la vacuna Sí, Pfizer. también en Polonia hubo una especie de fraude con eso. O sea que hay que ver, hay que sopesar realmente los riesgos y las bondades. Yo realmente no creo que sea adecuado que el gobierno lo centralice totalmente. Se podría incluir el sector privado en esto perfectamente. Se ha hecho con el asunto de los locales de vacunación, pero se puede avanzar mucho más. Y claro, eso puede darse perfectamente con el tutelaje y las regulaciones del gobierno. Son una cosa no quita la otra. Ahora, el tema de las vacunas, eso va a ser realmente constante, más cuando en el internet hay constantemente campañas de desinformación respecto a la vacuna. O sea, hace no tanto tiempo, realmente esto era un consenso de que era positiva la vacuna y nadie realmente cuestionaba eso, pero de aquí a un rato la desinformación respecto al tema circula mucho más rápido que la información. O sea, actualmente tú para informarte realmente de ese tema, tú tienes que leer artículos científicos, pero para tú desinformarte, basta con un video de un pana que se pegó un asunto en un brazo y ya la gente se convence de que hay un marco, tú ves. Entonces, es un gran problema y realmente es importante el argumento de la libertad personal, pero también hay que cuidar que esa libertad personal no sea una condena a un tercero, que en caso sean los niños bajo el tutelaje de una gente que está muy metido en vaina de WhatsApp y eso, de los videitos de WhatsApp que mandan. Sí, es importante que leamos y nos nutramos y estemos consultando. La ley es buena y en su buena mayoría es innecesaria para usualmente los desórdenes que vivimos en República Dominicana. Esta ley es buena. Y respecto a lo que comentaban de la tarjeta, a mí me chocó por el hecho de que yo sé que obviamente tú no quieres que nadie que va a venir de otro país, ¿sabes? Con respecto a los extranjeros, ningún país quiere que entre nadie que tenga una enfermedad. Y me chocó más porque por lo menos en mi caso no he visto como que se requieran, así por ejemplo piden a veces o positivo o negativo, lo que sea, las instituciones y los colegios y demás. Quizá mis padres cuando tuvieron que escribirme tenían que decirle si yo estaba vacunado o algo. Yo realmente no recuerdo, pero ya por ejemplo para la universidad a mí no me requirieron nada con respecto a vacunación, pero sí me requirieron al viajar para poder estar allá, estar fuera del país, estar en los Estados Unidos, sí tenía que yo estar vacunado de una serie de enfermedades y validado de que sí yo me vacuné, lo cual es entendible. De hecho, en la universidad
ellos estaban en requisito no porque ellos quisieran solicitar, sino porque ya el gobierno le requiere que para un estudiante internacional tú tengas tu cuestión de que tú estés inmunizado para que no se esté expandiendo ningún tipo de virus. Pero ya, como ya bien dijeron, el asunto de la libertad no puede tampoco ser una pantalla para el tema de la salud de cada uno de nosotros y que para tampoco la desinformación. Porque así como está el Internet, debemos informarnos. Y hay suficiente información científica y de gente que pues conoce para poder explicarnos todo. Así que si todavía hay dudas, es bueno que por lo menos le den una leidita a la ley para que para que despejemos cualquier duda y pregúntele a un médico que el médico le va a saber decir si usted tiene alguna duda. Pregúntale a cualquier médico o a un abogado con respecto a esta parte, con respecto a lo que usted vea que le choque, que estamos seguros que usted va a ser satisfecho en su inquietud. Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada 2 semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre el impacto del lenguaje en la moral de nuestras decisiones económicas. El día de hoy hablaremos sobre la teoría de juegos. Pamela, ¿te has fijado que tú a veces tienes cuadrado hacer algo previamente, pero en ocasiones ese algo cambia cuando está involucrada otra persona y la decisión de esta? Sí, eso pasa constantemente. Eso justamente es lo que estudia la teoría de juego, porque para tomar decisiones individuales no hay mucha ciencia, o sea, digamos, o sea, no hay una cierta complejidad, o sea, bajo cierto precepto y cierta teoría tú puedes aplicar prácticamente o predecir o tomar realmente un criterio. Pero cuando esas decisiones dependen de las interacciones con otras personas que toman decisiones, entonces ahí la cosa se complica. Y hoy vamos a hablar de este tipo de situaciones, en donde se estudian interacciones en estructuras formalizadas de incentivos, concretamente teoría de juegos. Los conflictos entre seres racionales que recelan el uno del otro o la pugna entre competidores que interactúan y se influyen mutuamente, que piensan y que incluso pueden ser capaces de traicionarse el uno al otro, constituyen el campo de estudio de la teoría de juegos, la cual se basa en un análisis matemático riguroso, pero que sin embargo surge de manera natural al observar y analizar un conflicto desde un punto de vista racional. Desde el enfoque de esta teoría, un juego es una situación conflictiva en la que priman intereses contrapuestos de individuos o instituciones. Y en ese contexto, una parte, al tomar una decisión, influye sobre la decisión que tomará la otra. Y así el resultado del conflicto se determina a partir de todas las decisiones tomadas por todos los actuantes. Eso que tú acabas de describir, Carlos, es básicamente cualquier litigio que se presente en materia de derecho, con la diferencia de que el análisis no se hace en base a cuestiones matemáticas, sino más bien circunstanciales o fácticas. Por ejemplo, en un juicio penal donde hay, por ejemplo, un caso de un robo agravado, entonces tú tienes la parte acusadora y tú tienes la defensa. Entonces, la defensa arma su estrategia en base a las pruebas que tiene en ese momento, pero también cuando ve la acusación de la otra parte y ve, vamos a decir, la estrategia de acusación, puede perfectamente variar su estrategia de defensa y adecuarla para los fines. Sí, concretamente en el derecho eso pasa yo creo que el día a día realmente. Si no, pregúntenle a la gente de todos estos casos de la Procuraduría, cómo luego de la acusación han tenido que algunos echar para atrás muchas veces. Ahora, cuando la vamos a teoría de juegos, tenemos diferentes tipos de juegos, entre ellos
los juegos simétricos y asimétricos, juegos de suma cero y de suma distinta a cero, criterios de máximos y mínimos, equilibrios de Nash, juegos cooperativos, juegos simultáneos y secuenciales, juegos de información perfecta, juegos de longitud infinita, juegos combinatorios, juegos discretos y continuos, juegos diferenciales, juegos de muchos jugadores y poblaciones, y juegos de un solo jugador o resultados estocásticos, y metajuegos. Eso suena. Cualquiera que escucha tantos juegos como si fuese como que un multiplayer game que donde se meten muchísima gente ahí que son como que, ok, ahora voy a jugar este combinatorio y ahora voy a jugar este diferencial. Pero también eso suena bastante a cálculo 3, serie y probabilidad. Y ven acá, como tú mencionas tantos juegos, yo creo que tú debes ir por partes. Y entonces por lo menos irte por lo principal. Bueno, sí, hay un componente matemático muy fuerte con este asunto de las matrices. O sea, se van cuadrando las diferentes posiciones en matrices y así se hace un cálculo respecto a eso. Ahora, yéndonos por parte, vamos a empezar primero por los juegos simétricos, en donde las recompensas por jugar una estrategia en particular, depende solo de las estrategias que empleen los otros jugadores y no de quien la juegue. Acá podemos poner de ejemplo como Girón al cantar, donde al no ser denunciado por sus cómplices le permitió una medida de coerción más leve que los demás. O sea, es decir, si Girón declaró y acusó a sus cómplices, digamos, o quienes estaban realmente involucrados en la red, pero como los que estaban involucrados en la red no lo denunciaron a él para atrás, entonces él queda como bien y él obtiene una medida de coerción más leve. Eso como que parece al dilema del prisionero. Ajá, es correcto. Y mira lo interesante, es que a nivel macro, esto constituirá un incentivo para los demás juegos que organiza la Procuraduría. Se opere bajo el incentivo de que quien primero delate reciba una pena más ligera. Ya habrá, me imagino que habrá una ópera, varias óperas, varios concierticos ahí. No, coming soon viene la operación Paco Fish. Ahora, siguiendo con el asunto de los juegos, tenemos juegos asimétricos, donde no hay conjunto de estrategias idénticas para ambos jugadores. Es decir, uno toma una decisión, pero el otro su opción es aceptarla o rechazar. La gente que Balaguer nombraba para que dejaran de andar molestando, ¿no será un juego asimétrico? Bueno, Pamela. Bueno, digamos que sí. Bueno, siguiendo con los temas, tenemos los juegos de suma cero, en donde el beneficio total para todos los jugadores del juego en cada combinación de estrategia siempre suma cero. Un ejemplo de juego de suma cero es la relación que teníamos todos nosotros con Adam Cáceres hasta hace unos meses. Donde o era Adán Cáceres el que se ganaba todo, nosotros perdíamos. Algo así. Exacto, o sea, él robaba y nosotros perdíamos, y si tú sumabas eso, daba cero. Un juego de suma cero teníamos con Adam Cáceres y con la pastora. Ahora tenemos casos de juegos de suma distinta de cero, como por ejemplo un contrato de negocios en donde ambos actores se involucran en un estado positivo respecto a la situación de partida, si no, no se hubiera dado la negociación. O sea, nadie hace un negocio para perder. O sea, los negocios que se hacen, que se firman, evidentemente se tiene por conclusión de que van a salir beneficiados, por lo menos relativamente a su punto de partida, ambas personas que suscriben. Y ahora que tú mencionas eso de esa relatividad y del ganar, ¿qué tipo de juego entonces es el que tenemos con las AFP? Tú sabes, esa es una muy buena pregunta, Pamela. El juego de los afiliados a un fondo de pensiones con la administradora de fondos de pensiones, AFP, mucha gente no lo sabe, pero es un juego de suma distinta a cero, o concretamente suma positiva. Me explico.
las infames ganancias de la AFP que tanto han sido demonizadas por la prensa y radio y televisión son sobre la rentabilidad del fondo. Es decir, si tú tienes 100 pesos en el fondo y de esto se logró por gestión de la AFP sumarle 10 pesos más, de estos 10 pesos la AFP toma una fracción que podría ser, por ejemplo, 4 pesos de esos 10. Entonces ahí tu fondo sería, en vez de 100 pesos, tú tendrías 106 pesos y la AFP tiene 4. Entonces, de la situación de partida, ambos están mejor realmente, factualmente están mejor. Ahora, concretamente, y según la resolución 3403 de la Superintendencia de Pensiones, en su artículo 4, indica que será un 30% de la rentabilidad obtenida por encima de la tasa de interés de los certificados de depósito de la banca comercial. Me explico otra vez, porque esto puede traer confusión. O sea, ¿qué es ese 30%? Digamos que se logró un 10% para tu cuenta de capitalización individual. Si no se acuerdan que es una cuenta de capitalización individual, pueden ir al episodio más para atrás que tenemos, hablando de la AFP, y ahí yo detallo que es una cuenta de capitalización individual. Si ya escucharon ese episodio, ahora pueden seguir. Si ya saben que una cuenta de capitalización individual, pueden seguir con este episodio. Ok, volviendo, si la tasa de certificado anda en un 5%, entonces se logró un 5% sobre esta. O sea, es decir, tú tienes tu cuenta de capitalización individual, se gana un 10% más, los certificados de la banca comercial tienen un 5%, entonces se logró un 5% por arriba de los certificados de la banca comercial. Y es sobre ese 5% adicional, que un 30% es un 1.5%. O sea, si se logró un 10% más de rentabilidad y la tasa de los certificados de la banca son 5%, del 5% extra, las AFP cogen 1.5%. Ese es el 30%, tomando estos números, tú ves. Eso es lo que se lleva la AFP como comisión y constituye el principal rubro de sus ganancias. Entonces tú tendrías un 8.5 adicionado a tu cuenta de capitalización individual y las AFP tendrían el monto bruto, lo que constituye el 1.5% tomado como comisión. O sea, esta situación, a todas luces, el afiliado tiene más plata y las AFP gana más dinero, por lo cual ambos están en una situación mejor a la del punto de partida, es decir, suma positiva. Ahora, yo creo que ahí hay un jueguito quizás así, déjame ver, simétrico, donde se acepta o rechaza. La simétrica que se acepta o rechaza, ¿verdad? Bueno, sí, podríamos decir. Bueno, hay otro jueguito ahí, porque te explica esa parte, pero está el asunto de lo que el gobierno le permite a la AFP de cómo invertir o no, y ahí yo creo que entra otros jueguitos, porque la AFP no pueden hacer gran cosa si solamente pueden invertir de esos fondos en solamente instrumentos financieros del Estado. Ahí entonces está el jueguito del gobierno, de lo que el gobierno le permite a la AFP hacer con ese dinero que la gente va capitalizando. Correcto, eso es una buena acotación. O sea, yo creo que más que preocuparnos sobre qué comisión tienen las AFP, que al final esa comisión es por la rentabilidad adicional que logren. Lo que deberíamos estar preocupados es por lograr que las AFP tengan los mecanismos de lograr más rentabilidad para tu fondo. O sea, perfectamente podríamos llevar la comisión un 0%, pero si al final rentabilidad al fondo es un 3%, está incluso por debajo de la inflación, o sea que estamos todos perdiendo. Entonces, el problema no es tanto de qué comisiones que cobran, sino cómo logramos o qué reformas hacemos al sistema de que las AFP logren mayor rentabilidad. Y por cierto, esta resolución es del 2003. La última resolución bajó como un 25% la comisión, o sea que todavía es aún menos lo que la AFP está
entre comillas, llevando, porque al final tú estás ganando dinero, tú no estás perdiendo ningún escenario. O sea, eso es una cosa que es bueno aclararlo, porque hay mucha desinformación y mucha gente que está muy desinformada y activistamente está proponiendo cosas que no tienen ningún sentido. Ahora, siguiendo con la teoría de juegos, otro juego que es muy raro, pero que a veces se da y va como el ejemplo contrario a lo que yo le decía a Pamela, de que a veces hay situaciones que tú, si tú ves la decisión del otro, tú cambias de decisión. En esta ocasión es lo contrario, o sea, tú aún viendo la decisión del otro, tú sigues con la misma decisión porque esta es la más óptima. Esto es lo que se llama equilibrios de Nash, que pueden interpretarse como un par de expectativas sobre la elección de cada persona tal que cuando la otra revela su elección, ninguna de las dos quiere cambiar su conducta. Es decir, es una situación en donde ambos tomaron la mejor estrategia considerando todas las opciones que tenía la otra parte. Por lo tanto, no cambia su opción, todo sigue igual. Eso es básicamente un juego de póker. No sé mucho de póker, pero puede que sí, sí, puede que sí. Interesante lo del póker. Yo tampoco domino el póker. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, hay diferentes combinaciones con las cartas que determinan si la mano, vamos a decir qué tan buena es tu mano. Por ejemplo, tú tienes pares, o sea, si tú tienes un par de un número, tú tienes dos pares o si tienes triple. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el triple es más fuerte que el par y que el doble par. Pero puede ser que tú tengas un ejemplo, yo tengo un par de 10 y Eric tenga un par de 12. Obviamente, aunque los dos tenemos pares, pero como Eric tiene una carta más, vamos a hacer una combinación de par más alta, él gana. Entonces, en el póker se utiliza mucho eso. O sea, tú tienes quizá una mano fuerte, pero tú no sabes si el otro tiene una mano eh, más fuerte que tú. Y puede ser que el otro ciertamente no la tenga, pero él, un ejemplo, apuesta más alto como una forma de presionar y ponerte a dudar. Y tú decir como que contra, espérate, este que está metiendo más dinero o más ficha, es seguro porque tiene una mano más fuerte que yo. Y ahí tú entonces determinas si continúas o desistes de continuar con esa mano. Interesante. Ya luego podremos hacer un episodio hablando del póker, yo creo. Ahora, siguiendo con el asunto de la teoría de juegos, tenemos lo que son los juegos cooperativos, en donde dos o más jugadores no compiten entre sí, sino que colaboran para conseguir el mismo objetivo, por lo tanto ganan o pierden en conjunto. Eso es bueno acotarlo, ganan o pierden en conjunto. Este tipo de juegos se da en las coaliciones, donde todo tipo, donde quizá tenemos varios intereses, pero todos se agrupan en una causa concreta. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, el PRM agrupó una coalición con el único objetivo de sacar al PLD de gobierno. Evidentemente, toda la gente que estaba en esa coalición no piensan igual, incluso no piensan quizá igual que el PRM, pero todos estaban de acuerdo con sacar al PLD. Ya luego de ahí se entendían o no se entendían, pero el objetivo era ese. Asimismo, tenemos el PSOE en España que cooperó con varios partidos para realizar una moción de censura al gobierno del Partido Popular. Evidentemente, el PSOE no estaba de acuerdo en algunas cosas con sus partidos, pero todos estaban de acuerdo en cesar el gobierno del Partido Popular. En ese último caso, entonces, eso es parte de lo que lleva a que en Madrid se puje para que entonces el Partido Popular vaya sin alianza y pues Ayuso le dio la pera que dio. Es decir, ahí se ve por lo menos la parte de cómo pierden. Cómo el PSOE por lo menos pierde y pierden sus aliados, porque ahí entonces su aliado Podemos perdió y perdió el PSOE. Es interesante ese caso porque justamente era una coalición que había en Madrid. Entonces, al ver unas triquiñuelas que hicieron en una de las comunidades autónomas, en donde también había una coalición con los Ciudadanos, entonces el PP, de la mano de Díaz Ayuso, ella llamó unas elecciones y trató de que
lograr la mayoría de votos para no tener que entrar a una coalición y estar blindada prácticamente ante cualquier intento parecido. Quizás no logró totalmente su objetivo, pero tiene realmente ahora una fuerza específica mucho mayor y tendrá que simplemente tener un tipo de alianza débil, digamos, con el partido Vox. Entonces, en este caso, vemos cómo las coaliciones pueden perder o pueden ganar. En este caso, un tipo de actitud no cooperativo lleva un resultado positivo para el PP en Madrid, en esta coyuntura. También diré que en el caso de aquí, el PRM con su coalición ganó, pero también el problema de esos juegos cooperativos, consecuencia en la política tienen de que después entonces tú como te aliaste, me tiene que nombrar, no sé qué juego, cómo se llama ese juego, si es un juego distributivo. Ese ya es otra matemática, hay división y va, pero ahí ya es otra matemática. Siguiendo con el asunto de los juegos, tenemos también los juegos de muchos jugadores y poblaciones. En economía, los mismos están destinados a captar los cambios de población porque las personas juegan el juego muchas veces dentro de su vida y conscientemente y quizás racionalmente cambian las estrategias. Básicamente aquí se meten mucho en la economía del comportamiento, economía experimental y ellos ven cómo la gente va tomando decisiones de forma colectiva y cómo esas decisiones a veces tienen cambios, pues, algunos abruptos, otros graduales. Entonces, aquí ellos estudian, esta parte de la teoría del juego es justamente ese tipo de movimiento, digamos. Entonces, Carlos, ¿qué tú dirías que es lo más importante para poder entender esta teoría de juego? Bueno, lo importante de la teoría de juegos es tener claro la dimensión de la toma de decisiones cuando tenemos más de un individuo es muy distinto. Es decir, una vez contemplo que otras personas tomarán decisiones, entonces esto hace que mi estrategia varíe o tenga que contemplar contingencias respecto a esa decisión. Esto va muy en contra con un análisis individualista o con una metodología individualista. No es que esa metodología sea mala, pero hay situaciones que no cubre realmente los problemas y entonces tú tienes realmente traspiés. ¿Sí? Cuando tú en economía tienes una teoría que no te explica bien algún fenómeno, tú tienes que usar otra. No te puedes realmente casar con. Y justamente lo que plantea la teoría de juego es esto, tratar de dar respuesta a este tipo de acciones colectivas, digamos. Ahora, cuando se habla de este tipo de juego, se debe tener cuidado en que cualquier cambio en el marco institucional, ya que este influye sobre el sistema de incentivos de muchas personas. Recordemos que justamente la teoría de juego estudia cómo operan las acciones entre individuos en un marco de incentivos formales. Entonces, algo muy importante de la teoría de juegos es que ante cualquier cambio institucional hay un cambio en los sistemas de incentivos. Por eso es que hay que realmente tener mucho cuidado con qué cambios institucionales tú planteas o tú haces. Porque eso luego tiene una consecuencia a veces no prevista. Si tú no tomas la perspectiva o el acercamiento de analizarlo desde la perspectiva de la teoría de juego. Muchas personas se pueden dar casos que se creen incentivos perversos que terminen empeorando las condiciones de todos los que son seducidos por estos. Y los que no también son arrastrados al estar unidos al mismo marco institucional. O sea, a veces se generan cambios en las instituciones que cambian el sistema de incentivos y pueden generar un incentivo perverso que haga que la gente de forma mayoritaria tome decisiones que son permisivas o que son negativas para ellos mismos y que terminen perjudicando a los que no tomaron decisiones. Por eso es tan importante la teoría de juego actualmente. Existen muchas decisiones que
yo podría tomar de forma racional, obedeciendo a mis intereses, y estas podrían ser óptimas incluso, pero sería un error pensar que todos tomaran las mismas decisiones y es que éstas serán óptimas, sin ningún cambio. Por eso esquemas como las AFP tienen sentido, aunque mucha gente diga, no, yo le puedo ganar más de ese dinero. No es tan sencillo. O sea, quizá tú le puedes sacar mayor rentabilidad. Sí, pero ¿qué con eso? ¿Y si los demás no es así? Y terminan a su edad de retiro sin pito y sin flauta, pero con poder electoral decisivo. ¿Qué evita que estas personas que ni tomaron la tarea de invertir a largo plazo y aquellos que no lograron rendimientos suficientes para un futuro se constituyan como en actores políticos y exijan una pensión pública a costa de los recursos de los que quizá hoy piensan que podrán manejarse mejor por su cuenta? ¿Qué imposibilita este escenario? Según la teoría de juegos, nada lo imposibilita. En conclusión, los que andan confundidos con el tema de la AFP deben darle una ojeada a la teoría de juegos y recordar que usar el individualismo metodológico para ignorar la capacidad de organización y acción política de individuos actuando de forma irracional me parece personalmente algo muy desatinado, tanto como intentar apagar un incendio con GLP. Y el problema con eso es que nos quemamos todos. No solamente el que anda buscando algo, sino que nos quemamos todos. Así que vayan a ver qué juego ustedes cogen, vayan a ver qué decisiones toman. Y con las AFP tengan mucho cuidado de vamos a elevar el debate, pero no elevar el debate como que subiéndolo en una curul. No. Vamos a ver alternativas, que las hay, ya se han hablado y las hemos hablado aquí. Pero tratemos de no quemarnos todito, porque si nos quemamos todito, es peor. Así que síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast, iVoox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, @SiguaDigital. Puedes escribirnos a info@siguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y espere nuestra próxima entrega.